Bien, pues llegamos al bloque quinto y este tema sí que es un poco denso porque digamos que es la entraña o una de las entrañas de la sociología de la educación. La sociología de la educación está muy volcada en la desigualdad de oportunidades educativas, en el estudio, en el análisis, la investigación sobre la desigualdad educativa. ¿Por qué? Porque se considera la educación el ascensor social, el sistema meritocrático, el mecanismo de igualdad más poderoso que tienen las sociedades, y por eso toda la arquitectura social universal, impulsada desde Naciones Unidas a través de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de otros parámetros, la educación y la igualdad de oportunidades en la educación eh, es capital, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver, existen, para poder analizar esto, vamos a intentar estudiar las tres fracturas, las tres heridas que hasta ahora ha tenido la educación. Lo vamos a hacer a través de Fernández Enguita. Creo que ya les he presentado en otra ocasión a Fernández Enguita, uno de los grandes sociólogos de la educación españoles. En primer lugar ha habido siempre una fractura de clase. La clase trabajadora estuvo excluida del sistema educativo y, y si estaba dentro del sistema educativo, del logro educativo. Es decir, hasta hace pocos años, si no tenías dinero, pues no podías estudiar una carrera. En el caso de Gran Canaria, evidentemente, porque no había universidad, ¿no? Bueno, todo eso hizo que la universalidad de la educación no fuera real, y esa fractura era una de las que ha tenido el sistema educativo. El segundo, la fractura de género, el patriarcado. Si la fractura de clase estaba propiciada por el capitalismo, la de género por el patriarcado. La mujer estaba excluida, apartada de manera genérica del sistema educativo. Y una tercera fractura, debido a un sistema cultural etnocéntrico en el que solo eh, aquellos valores y conocimientos y saberes compartidos por, eh, por decirlo de alguna manera, las sociedades anglosajonas, latinas, europeas, etcétera, pero ha habido siempre etnias dentro de nuestras sociedades apartadas del sistema educativo. En el caso español, pues probablemente las etnias gitanas. En el caso de Estados Unidos, los afroamericanos, aunque también los originarios, ¿no? Los que se conocen como tribus indias, que no eran indias, etcétera. Bueno, son las tres fracturas. ¿Cómo se ha intentado, cómo ha abordado el sistema educativo estas desigualdades? Pues a través de distintas vertientes. La técnica, pues estableciendo mecanismos para la democratización del sistema educativo, más aulas, más escuelas, eh, ¿vale? que, que permitieran pues que más personas pudieran acudir al sistema educativo. Eh, ¿Cómo se ha hecho también desde el punto de vista técnico? Pues con becas que permitieran a las familias con menos recursos sostenerse en el sistema educativo, con la organización del centro y el aula para el favorecimiento de la igualdad, por ejemplo. Esto antiguamente, ahora ya no hay esa conciliación, pero antiguamente las clases eran mañana y tarde para que las madres pudieran trabajar. Eh, eh, Hay colegios donde hay recogidas tempranas para que las madres puedan ir a acudir a sus madres y padres a sus centros de trabajo. Es decir, y la generalización se supone de la enseñanza preescolar, ¿vale? Así como todo lo que tiene que ver con los programas de educación compensatoria, las aulas en clave, por ejemplo, en los centros, pues eh, son respuestas técnicas para que el sistema educativo atienda al mayor número de personas posibles, ¿vale? Y la conciliación de las vidas familiares y profesionales.
Bueno, esto se ha hecho desde la técnica, eh, desde la ética, eh, eh, de lo que se trata es de establecer posicionamientos normativos. Cuando se hacen leyes, pues esas leyes deben preguntarse cómo hay que hacer las cosas, cómo abordar la desigualdad, ¿vale? Y para entender, porque esto es un tema clave, ustedes imagino que ya estarán cansadas, y es el primer año de carrera, de escuchar cómo la política influye en las legislaciones educativas. Para eso tenemos que entender, digamos, que hay cuatro, podemos establecer cuatro ideologías, eh, digamos, principales. Eh, el liberalismo radical, liberalismo de mercado, es decir, todo debe estar sujeto al mercado, no debe haber intervención del Estado, tiene que haber libertad absoluta para individuos, familias, escuelas. Bueno, en estos días de coronavirus estamos viendo cómo el país liberal por excelencia desde el punto de vista económico, Estados Unidos, ha intervenido su economía, ha realizado toda una serie de aportaciones económicas que nunca había hecho para el mantenimiento de la economía por el coronavirus. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que las fronteras entre lo que nos cuentan los libros y a veces lo que creemos, bueno, todo va cambiando, todo cambia. Ya en su día, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó el keynesianismo, el plan Marshall eran ayudas estatales para la reorganización de las economías europeas. Pero bueno, el liberalismo radical piensa que yo tengo a mi hijo y puedo llevarlo a la escuela que quiera porque para eso lo pago, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después estaría eh, los conservadores, lo que sea el conservadurismo social, donde digamos que creen en la relación entre esa libertad económica, pero donde haya una suerte de igualdad de oportunidades, el Estado debe intervenir con una escuela pública y gratuita, la sociedad debe ser meritocrática, es decir, apuestan por la libertad en lo económico y por intervenciones estatales en aspectos sociales, ¿vale? Bueno, tiene que ver mucho, por ejemplo, con la democracia cristiana, ¿vale? La derecha más... en Italia, por ejemplo, donde la democracia cristiana tenía un perfil de este tipo. Bueno, después ya, más a la izquierda, podría, solo digo, el Partido Socialista en el caso español, la socialdemocracia, eh, donde ya no dice, mira, vamos a garantizar que haya derechos civiles, que haya libertades, sino lo que hay que hacer es distribuirlos. Y por eso el sistema público escolar. Es decir, ya no solamente el hecho de garantizar que existan eh, eh, la posibilidad de un sistema público, sino garantizar que la ejecución sea realmente igualitaria, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un elemento que es interesante. El sistema público escolar debe atender más a las necesidades que a los méritos de los individuos. Es decir, eh, entendido de esta manera, el sistema público, más que subrayar la incentivación del mérito de cada alumno, lo primero que tiene que hacer es garantizarles esas necesidades básicas, ¿no? Bueno, todo esto es una discusión permanente y probablemente haya que atenderlo todo y ser ambicioso. Y el cuarto, digamos, vehículo político, hemos visto los liberales radicales, los conservadores sociales, los socialdemócratas, los igualitaristas, las sociedades socialistas, ¿vale? Que entienden la escuela como un instrumento, como dice ahí, emancipatorio de la clase obrera, ¿vale? Es decir, que entienden la escuela como un elemento primero de igualdad radical, todo el mundo es igual en la escuela es la que incentiva además la igualdad radical, y de transformación, ¿vale? De los obreros. El obrero
accede al conocimiento y lo hace en igualdad de condiciones que cualquiera, porque no se trata de tener dinero para poder aprender. A ver, quizá el país que más representa es el ideal de este sistema, que no hay ideales nunca, pues podría ser Cuba, de lo que conocemos, ¿no? Donde hay un sistema educativo universal y bueno, todo esto que se plantea aquí. Bueno, en estos días de coronavirus habrán visto cómo este tipo de países, donde el Estado tiene mucha presencia, pues han afrontado de manera más eficiente una situación como esta. Eh, y porque tienen, digamos, un control de lo público que no existe en sociedades donde se prima la libertad y la libertad de mercado frente a la intervención estatal. Bueno, estamos todos aprendiendo. Bien, vimos que la fractura principal que teníamos era de clase social. Es decir, hasta el otro día, por así decirlo, la clase obrera no iba a la escuela. Y si iba, iba por muy pocos años y por supuesto no accedía a la educación superior. Bueno, eso ha ido cambiando, fundamentalmente después de las dos guerras mundiales. En el caso español hubo un periodo, el de la República, donde las reformas educativas fueron muy importantes. Eh, el caso es que se ha democratizado el acceso tanto a las clases trabajadoras, mujeres y minorías étnicas al sistema educativo. Pero se ha pasado por estas fases. Exclusión, no iban a la clase. Segregación, iban, pero a clases distintas. Asimilación, bueno, ya entraban en la escuela y en el aula, pero compartían, pero bueno, ese proceso digamos, de acostumbrarse. Y finalmente el igualitarismo, en el que unos y otros comparten aulas, independientemente de que seas hombre o mujer, independientemente de a la etnia a la que pertenezcas, independientemente de tu clase social. Claro, esto no ha sido siempre igual. En los años 60 en Europa la política educativa se centró en la desigualdad de clase, después se ha centrado la política educativa en el acceso de la mujer al sistema educativo y ya por último en intentar vencer la fractura de etnia. Vale. Bueno, como vamos a empezar a hablar de las reformas del sistema educativo, lo haremos en el siguiente vídeo para que este no se alargue demasiado. Gracias.